Comentarles que está en el aula virtual ya las grabaciones de las 3 clases anteriores. Para cualquier inquietud, de todas formas, siempre hay varios canales para cualquier asesoramiento, cualquier inquietud adicional que tengamos, ¿no? De igual manera, en el aula virtual ya está compartida la clase número 4, el material que vamos a revisar hoy. Recordarles nuevamente la recomendación de que en sus casas apaguen todos los dispositivos que utilicen Wi-Fi para que sea una mejor comunicación. De igual manera, yo voy a apagar la cámara para que sea más rápido, ¿no es cierto? Al final de mi intervención, de igual manera, si es que hay alguna inquietud, de lo contrario, participaría el profesor Raúl y al final inquietudes generales, ¿no es cierto? De todos, un foro abierto. De todas formas, esta semana ha sido un trabajo fundamento teórico. La próxima semana será un poco más ya de aplicación en los formatos y herramientas que tenemos. De todas formas, hay que irlo completando. Bien, entonces, para empezar, vamos a trabajar sobre la estructura curricular y cómo manejaríamos y cómo se debe realizar este proceso. Como siempre, vamos a manejar un concepto de la tendencia internacional y aterrizamos en lo que dicta el Ministerio de Educación de Ecuador. Recordar siempre de que esta tendencia influye en todos los diseños curriculares que hagamos, en los que hace inclusive el gobierno en el nivel de conclusión 1, y que tiene mucha influencia en nuestro comportamiento en los niveles de conclusión 2 y 3, que nos permiten personalizar nuestra forma de educar, ¿no es cierto? Bien, entonces debemos iniciar indicando que toda entidad educativa, sea aquella, veamos, vamos ingresando, ¿no? Puede ser a nivel inicial, a nivel medio, puede ser una academia, un instituto, o inclusive una universidad como tal. Organiza su trabajo de manera que los estudiantes que son atendidos en estas instituciones alcancen un conjunto de objetivos previamente establecidos. Estos objetivos, pues, se podrán organizar de diferente manera, ¿no es cierto? Puede ser por grados, por cursos, por niveles, o puede ser por áreas, ¿no es cierto? De pronto primer semestre, segundo, tercero, o puede ser por áreas, de pronto área de, como habíamos visto, ciencias naturales, matemáticas, etcétera. Puede ser por líneas de acción o materias o asignaturas en el caso de bachillerato técnico, ¿no es cierto? Inclusive los objetivos ya a nivel de asignatura mismo, lenguaje, historia, matemáticas, cosas por el estilo. Sin embargo, el conjunto de estos objetivos debidamente organizados son los que reciben el nombre de estructura curricular, ¿no es cierto? Con frecuencia, entonces, de esta estructura se hallan también los enunciados de los contenidos, sobre todo cuando es necesario precisar los límites de los objetivos. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos definir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Ayer ya revisamos cómo plantearlo. En esta parte lo que queremos hablar es cómo deberíamos conformarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, por poner un ejemplo para entendernos bien. En un ejemplo, resolver problemas tomados de la vida real aplicado a la técnica de adición es un objetivo correcto porque lo dice todo y no necesita tener adjunta una relación de contenidos. Pero sin embargo, el otro objetivo que tenemos abajo, describir con precisión seres y procesos del mundo vegetal, esto no es adecuado porque aquí ya se hace necesario delimitar los contenidos. En este ejemplo, por ejemplo, seres y procesos del mundo vegetal es demasiado amplio, ¿no es cierto?, para que pueda ser un objetivo de estudio durante un cierto plazo. Entonces, aquí deberíamos especificar qué contenidos, mediante una sumilla, que no lo utilizamos en Ecuador, a nivel internacional sí. Aquí lo llamamos descripción de la asignatura en algunas instituciones. Pero bueno, básicamente aquí, ¿qué deberíamos definir? De pronto, no seres y procesos del mundo vegetal, sino de pronto las plantas y la clasificación, su estructura, partes, funciones. Es decir, de tal manera que sea más
intuitivo y más específico para poder resolverlo, ¿no es cierto? En base a esto, entonces, lo que podríamos definir es que la estructura curricular como tal se podría definir como el cuerpo orgánico de los objetivos y contenidos que se espera lograr a través de la acción educativa. Como decíamos, esto en cualquier nivel. Sin embargo, cuando se trata de un sistema educativo nacional, como es el caso nuestro, el sistema como tal se rige por esta estructura curricular básica, mundialmente se conoce como SB, y tiene un valor normativo, ¿no es cierto?, para todas las instituciones dedicadas a la educación. Es decir, estamos hablando de la estructura curricular a nivel 1 del nivel de concreción. Esta estructura deberá contener, como lo habíamos mencionado, objetivos y contenidos, pero tienen que ser alcanzados por los alumnos atendidos. Ya veremos la próxima semana los modelos que tenemos para verificar esto según los autores locales e internacionales. Definitivamente debemos verificar que existan, que estos objetivos sean alcanzados por los alumnos, ¿no es cierto? No puede ser aplicado tal como está dispuesto, sino más bien necesitamos pasar por procesos de adecuación. Es decir, existen diferentes regiones geográficas, diferentes regiones sociales, culturales, económicos, que tienen que ser ajustados y esas ciertas peculiaridades tienen que ser implementadas. No es posible que un currículo o una estructura curricular contemple todas las peculiaridades de cada sector, de cada país. Ni siquiera es lo más adecuado, ¿no es cierto? Lo que conviene más bien es lo contrario. Esta estructura tiene que ser formada por elementos generales que se puede aplicar en todo lugar, pero que exista la posibilidad de que estos componentes sean ajustados a cada realidad mediante el proceso de adecuación curricular. De acuerdo a esto, un contenido general de lo que puede ser una estructura curricular, tenemos esta estructura, denominación del programa. Si ustedes, los que ya han hecho el trabajo de los programas de presentación de IES que propone el CES, tiene una estructura casi un 90% similar a la que estamos viendo en este momento en pantalla. Denominación del programa, duración del aprendizaje en meses, años o periodos, el nivel de formación, básico, avanzado, maestría, etc. La justificación del programa, requisitos de ingreso, que será el perfil de ingreso, competencias o resultados de aprendizaje que desarrollará según el caso, el campo ocupacional, qué estrategia metodológica existe, y el peso de las líneas tecnológicas que se pueden tener en el desarrollo de estas competencias o resultados de aprendizaje según el caso y un control del documento como tal, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos, a partir de aquello, en todos los sistemas, cualquier sistema educativo que manejemos, la adecuación de la estructura curricular básica va a ser la base para la planificación curricular en todos los centros educativos. La idea es que esto debe permitir introducir modificaciones en los objetivos y contenidos de manera que respondan, ¿no es cierto?, a las necesidades y posibilidades de quienes van a ser educados allí. Esta tarea es la famosa adecuación del currículo, muy similar a lo que nosotros hacemos con nuestra adaptación en nivel de segundo y tercera nivel de concreción. Como producto de esto, entonces, cada estructura curricular deberá ser más cercano a posible a la realidad y muy relacionado y alineado con la política nacional, de tal suerte de que, si bien es cierto, vamos a poder ser exclusivos o incluyentes, inclusivos en sectores y realidades diferentes, se conserva la unidad del sistema como tal, es decir, siempre alineados al nivel de concreción 1 a la política nacional.
¿Qué sucede si no lo aplicamos o no estamos alineados a la política nacional y no estamos alineados a la realidad del entorno en donde estamos realizando nuestra labor? Sucede lo siguiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, primero, aquí nos dice enseñar contenidos que no corresponde a la realidad que circunda, es decir, no podemos aplicar técnicas, por ejemplo, técnicas activas, visitas, recorridos donde no haya cómo movilizarse, por ejemplo. De pronto no podríamos utilizar técnicas escritas o orales si es que no lo tenemos esa habilidad en nuestros estudiantes, ¿sí? Y eso es un perjuicio para el docente, porque simplemente no podríamos trabajar sobre aquello. Se me ocurre, no podríamos nosotros enseñar temas de agua potable en lugares en donde no existe agua potable, ¿sí? Los estudiantes se van a confundir. ¿Qué más nos puede ocasionar? Tenemos que, para presentar esta realidad con la que los estudiantes no tienen contacto, podría requerirse de un material didáctico que no se posee, por ejemplo, láminas, fotografías, diapositivas, etcétera, y si no contamos con él nos podríamos limitar solo a la descripción verbal. Y esto va a ser obviamente insuficiente y tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque no hemos ajustado nuestro currículo a los recursos que tiene la institución en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Al examinar temas no relacionados con la realidad no se cuenta con no se puede aprovechar el potencial educativo que tiene el entorno y por lo tanto no hay una colaboración de la comunidad y de los actores educativos de ese sector. Podrían haber muchos problemas de distracción, el aprendizaje puede ser deficiente, va a haber poca participación de los alumnos y claro, en este comportamiento por una falta de motivación ante contenidos que se sienten ajenos a su realidad. Y esto, pues, por supuesto, sucede bastante en educación rural, ¿no es cierto? En donde posiblemente todas las características que nosotros podamos estar explicando alineados a un currículo de la ciudad no es alineado a la realidad de estos estudiantes. Por lo tanto, existe una distracción bastante amplia, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental que nosotros hagamos estos ajustes en nuestra estructura curricular, especialmente en la parte de objetivos y contenidos. ¿Cuál es este proceso de adecuación? Básicamente, lo que nos dicta la norma tiene que ser, como lo habíamos dicho, en objetivos y contenidos, y se debe trabajar considerando las características geográficas, sociales y económicas de la región. En primera instancia, tiene que haber esta adecuación en función a las condiciones personales de los alumnos, ¿no es cierto? Al redactar este currículo básico o esta estructura curricular básica, se debería tomar como base un perfil ideal del alumno. Básicamente resultaría ser el perfil ideal promedio, ¿no es cierto? Entonces, debido a ello, hay muchos estudiantes que pueden estar por encima del promedio o por debajo del promedio. Sin embargo, con este lineamiento podríamos adecuar una estructura curricular ajustado a los cambios, tomando en cuenta estas características de los estudiantes reales como tal, ¿no es cierto? Entonces, esto va a lograr que consigamos una estructura al nivel de los estudiantes y se va a poder trabajar con ellos de la mejor manera. Siempre, por supuesto, con el objeto de cumplir los objetivos como tal, ¿no es cierto? Como segunda parte del proceso, podríamos nosotros hacer estas adecuaciones en función de la realidad geográfica y social del medio, es decir, que, claro, cada región tiene sus características propias, tienen problemas diferentes, existen proyectos y ejecuciones del gobierno muy particulares, ¿no es cierto? En fin, un conjunto de elementos que van a diferenciar de una u otra y que sostienen su identidad. Esto obligatoriamente nos
motiva a reestructurar este currículo básico en función de estas características y permitirá entonces responder, el objetivo aquí es responder efectivamente a las necesidades de esa comunidad. Y como tercer elemento, pues, ¿cuáles son los elementos susceptibles de modificación? Básicamente habíamos indicado que deberíamos trabajar en los objetivos y en los contenidos, y la idea es tratar de, o es preciso reconocer las modificaciones que convengan en nivel de conducta, por ejemplo, de cantidad, de calidad, perdón, y de contenido. Esto nos va a permitir ajustarnos a la realidad y al entorno en donde estamos trabajando, lo que significa que bajo ningún concepto nosotros podríamos hablar de calidad educativa si estamos manejando un currículo rígido, no ajustado a las necesidades de cada institución, de cada sector y de cada comunidad como tal. ¿Cuál es la metodología para hacer este procedimiento? De alguna forma ya vimos lo que debe contener, ¿sí? Entonces lo primero es establecer los criterios de adecuación, es decir, encontrar las particularidades y las peculiaridades que tienen el sector, revisar los objetivos y contenidos alineados, por supuesto, al nivel 1 de concreción, al currículo nacional, y que permita brindar o satisfacer las necesidades del sector. Esto no se puede hacer un solo docente, por supuesto es un equipo, y se tiene que reformular entonces los objetivos y contenidos seleccionados. Sin embargo, se toman como base los niveles generales. Esto es una responsabilidad que tiene que hacerse a nivel de junta académica de la institución, puede hacerse a nivel de área de los profesores del área o a nivel del curso con los profesores del curso o a nivel de asignatura si es que fuese el caso, ¿no? Me explico, por ejemplo, matemáticas posiblemente no necesite una adecuación, pero posiblemente ciencias naturales sí. Entonces tenemos que manejarle este caso, ¿no es cierto? Y un poco a manera de reflexión de esta estructura curricular, siempre va a existir, y esto permite este currículo, anteriormente no era así. Siempre existe la posibilidad de efectuar, si fuera necesario, un segundo reajuste a partir de otro criterio. Bien decíamos el día de ayer, todo va a depender de cómo lo vamos a plantear y cómo va a ser trabajado los objetivos y contenidos. Inclusive la metodología tiene mucho que ver con la cultura local como tal, ¿no es cierto? En este caso, entonces, debemos buscar las oportunidades que presenta el currículo general para tratar los temas relacionados, posiblemente en áreas como del arte, el área como de expresiones, la parte de religión. Bueno, en rigor, la adecuación no siempre se va a hacer en todas las materias, como lo habíamos indicado, y cuando se la practica puede haber muchos modos de hacerlo, ¿no es cierto? Puede suceder, por ejemplo, que se haga una adecuación en lenguaje, pero no se lo haga en matemáticas, ¿no es cierto? O puede suceder que se aplique un criterio para una adecuación de una asignatura y otra diferente para otra asignatura. Esto es independiente. El objetivo principal, como les decía, es satisfacer las necesidades del entorno. No hay sentido enseñar realidades y conocimientos que no se vayan a aplicar en el entorno de la comunidad y de los actores educativos como tal. Sí, es importante entonces que estas adecuaciones no afecten la coherencia y el equilibrio de la estructura resultante, es decir, nuevamente no nos podemos desalinear con el currículo nacional, y tampoco debemos olvidar que se debe conservar el espíritu, ¿no es cierto?, y la direccionalidad de este currículo, y por esto entonces considerar los criterios asumiendo propuestas válidas, ¿no es cierto? Tampoco es que nosotros podríamos ajustar el currículo a una necesidad personal. Nosotros podemos justificar esta adecuación del currículo a una necesidad del entorno como tal, ¿no es cierto? Ahora bien, esto es la tendencia mundial. El material que acabamos de revisar lo tiene publicado UNESCO y lo están aplicando en Chile, en Perú y en Colombia. Aquí en Ecuador es una
abstracción bastante similar, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que hacerlo exactamente como manda nuestra normativa. Entonces, la estructura curricular en el Ministerio de Educación del Ecuador organiza los componentes, o se organiza por los componentes dinamizadores, que básicamente son estos 6 que tenemos en pantalla, y lo vamos a analizar cada uno de ellos. El perfil de salida, ya lo vimos ayer, es el perfil curricular de cada uno de los niveles educativos. Sin embargo, esto se va a topar más a detalle cuando hagamos ya nuestras planificaciones a manera de taller. Pero tenemos en el aula virtual disponible todos los perfiles de cada una de los niveles y de cada una de las áreas. Entonces, estos objetivos educativos de las áreas que constituyen las metas máximas de aprendizaje se van a traducir o se van a convertir en los indicadores esenciales de evaluación. Esto es evidente por cuanto el saber, el nivel de calidad o de alcance logrado es justamente medir los objetivos que nos hemos propuesto. Estos resultados van a garantizar el cumplimiento y por ende la calidad y eficiencia. Al final del curso está la parte de evaluación curricular y existen las mallas que utilizan los peritos y los evaluadores como tal para aquel motivo. Bueno, es una plantilla que hay que llenar, no hay que complicarnos en aquello, simplemente entender de que los objetivos se tienen que cumplir y ese va a ser nuestro indicador de cumplimiento de acuerdo a la normativa del Ecuador. Luego nos indica que debemos manejar o expresar las destrezas con criterio de desempeño por cada bloque curricular. Básicamente aquí tenemos que responder qué tiene que saber hacer, qué debe saber y con qué grado de complejidad. Estas preguntas son para todos los niveles. Sin embargo, nosotros los particularizaríamos en nuestra realidad. Por ejemplo, resolver operaciones combinadas es que tiene que saber hacer. ¿Qué debe saber? Debe saber adición, sustracción, multiplicación y división exacta. ¿Sí? ¿Con qué grado de complejidad? Con números racionales. ¿Sí? Por poner un ejemplo, en este caso de operaciones. Sin embargo, estas 3 preguntas tienen que resolverse en cada momento cuando queramos describir nuestras destrezas con criterios de desempeño que debemos poner en cada bloque curricular. Esto igual tenemos que aplicarlo, esta fórmula tienen que aprenderse bien. Cuando lo hagamos el taller para llenar la matriz, tenemos que contestar estas preguntas, así de simple. Luego tenemos las precisiones de la enseñanza y aprendizaje. Básicamente esto constituyen las orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas de los conocimientos asociados, ¿no es cierto? Y de igual manera en este aspecto, en este punto, nosotros vamos a ofrecer las sugerencias para desarrollar los métodos y técnicas que conducen al desarrollo dentro del sistema de clase y fuera de aquellos, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura y finalizamos con la parte de indicadores esenciales del aprendizaje, de evaluación. Entonces, como decíamos, es el cumplimiento de los objetivos y las preguntas acá o lo que debemos tomar en cuenta para responder o para evaluar es qué acción o qué acciones se van a evaluar. Básicamente, qué objetivos son los prioritarios de evaluación. ¿Sí? ¿Qué conocimientos son los esenciales en el periodo? Aquí está en el año, pero en realidad debería ser en el periodo que se va a evaluar. Hay muchos casos que los objetivos son temporales y no es todo el año. ¿Sí? ¿Qué resultados concretos nos permiten evidenciar el aprendizaje y qué vías técnicas o soportes se sugieren? Esto nos van a preguntar, esto nos van a evaluar y así evaluaremos en este curso también al momento de construir la estructura curricular y de evaluar el resultado de la estructura realizado por todos nosotros en su momento. No sé si tenemos alguna inquietud al respecto o preferimos más bien completar la información con Raúl y abrir el foro de preguntas.
Raúl, por favor, entonces. Gracias, Fernando. Buenas noches con todos. Vamos a proseguir pues, en la revisión de los contenidos que hemos preparado para el día de hoy. Voy a permitirme compartir la pantalla. Y bien, pues siguiendo con nuestra programación, hoy vamos a hablar sobre lo que es la malla curricular y sobre algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta en base a la importancia que tiene este instrumento, ¿no es cierto? No, disculpar, estoy medio afónico. Bueno, vamos ahí. Pues bien, vamos a empezar pues conceptualizando, ¿no? O sea, con una pequeña introducción. Así, ¿qué es el proceso pues de formación, ¿no? El proceso de formación lo tenemos que ver como un sistema, ahí está, ¿no? Como una actividad, ¿no? Y eso ya lo mencionamos ayer. Es una actividad sistemática, planificada, es permanente, es continua, ¿no es cierto? Y es intencional, ¿no es cierto? Eso ya lo dijimos ayer, porque tiene estas características. Sobre todo importante la situación de que sea sistemática, planificada, ¿no es cierto? Que es el sentido que envuelve al curso en el que estamos reunidos. No podemos permitirnos que esta actividad en los procesos de formación, se presente en el aula como una actividad improvisada, ¿no es cierto? Entonces, además, la planificación en sus conceptos, en sus términos generales, nos permite pues, evaluar, ¿no es cierto?, lo que sea pertinente evaluar para ver la efectividad de los procesos educativos, ¿no? Entonces, estas son características importantes. Asimismo, el proceso de formación tiene pues un propósito, ¿no?, que es la preparación, el desarrollo y formar al individuo, ¿no es cierto?, para que al final este individuo, este sujeto, se convierta en recurso humano que aporte a la sociedad, ¿sí? De igual forma, este propósito se lo va a lograr mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, considerando las tres dimensiones que nos sugiere pues, Benjamin Bloom, ¿no es cierto?, que es uno de los padres de la investigación educativa. Él nos indica pues, que debe ser considerado, como lo dijimos en clases anteriores, el ser humano, tanto el discente como el docente, en sus tres dimensiones, ¿no? Entonces hay que desarrollar las habilidades, las actitudes y también los conocimientos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues para promover o mejorar competencias que a su vez mejoren el desempeño, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en mente estos criterios sobre el proceso de formación, ¿no? Vamos a continuar. Igual como parte de la premisa, vamos a leer esta parte de un artículo, lo vamos a leer textual, al final está la cita, ¿no? Dice, del 26 de enero de 2019, el Ministerio de Educación anunció los cambios que se darán en la malla curricular para el año 2019, la última modificación curricular, ¿no? Según esta página oficial, dichos cambios se enfocarán en la formación de estudiantes más íntegros, de modo que estos estudiantes podrán ser más respetuosos, solidarios, pacíficos, sensibles, emprendedores, curiosos y seguros de sí mismos. Miren, entonces, con estas declaraciones del Ministerio de Educación y sus autoridades pertinentes reconocieron en ese entonces que la tercera dimensión, ¿cierto?, la dimensión actitudinal, la dimensión afectiva, no estaba siendo abordada por los currículos, ¿no? Nos basábamos solo en crear estudiantes o graduados, como quieran decirle, egresados, con conceptos en su mente, ¿no es cierto?, con conocimientos conceptuales y prácticos, pero hacía falta esta situación de la afectividad, ¿no? ¿Por qué? En el mismo artículo lo citan, pues la realidad de nuestros días
hace que sea necesaria esta implementación en una educación holística, ¿no? Recordando que holístico es un término que implica que un objeto es la suma de sus partes, ¿no? Eso es ser holístico. Es una educación holística, misma que persigue que además de impartir conocimientos científicos en las escuelas, universidades, colegios, se desarrollen y practiquen valores. Es importante, ¿no? Concepto, pues, ¿no? De lo que es una malla curricular. Ahí tenemos el grafiquito. A muchos nos va a hacer ya común esta situación, ¿no? La malla es justamente la organización por colores y con conectores por niveles de todas las asignaturas que se deben cruzar para aprobar una carrera, ¿no? Entonces, la malla curricular es un instrumento que contiene la estructura del diseño, en la cual docentes, maestros, catedráticos abordarán pues el conocimiento de un determinado curso, ¿no? Una determinada carrera, de forma articulada e integrada, permitiendo la visión general, ¿no? Del conjunto sobre la estructura de un área, ¿sí? Principalmente, pues ya sabemos que esto puede incluir, pues de hecho incluye, ¿no? Las asignaturas, por ahí en un desglose los contenidos, los núcleos de aprendizaje prioritarios, y en otros casos, en mallas más elaboradas, pues, o más específicas, se pueden presentar también las metodologías sugeridas para abordar el aprendizaje de la ciencia, ¿no es cierto? O inclusive también los procesos de evaluación, los criterios de evaluación que se usarán, ¿sí? Durante un proceso educativo. Y se denomina pues malla porque en ella se entretejen, ¿no? Se involucran, se vinculan, tanto vertical como horizontalmente en este caso, los contenidos que se estudiarán, incluyendo en ellos pues la transversalidad, ¿no es cierto? Que vamos a ver qué es esta situación de la transversalidad. Justamente, ¿qué es la transversalidad? ¿Cierto? Entonces, un autor llamado Ernesto Iturralde nos indica que la transversalidad, en el punto de vista educativo, es un instrumento articulador que permite interrelacionar al individuo con la familia y la sociedad, ¿sí? Pensando en el sentido que venimos diciendo, ¿no? Que el ser humano no es solo, desde el punto de vista educativo, no es solamente mente para aprender conocimientos teóricos y prácticos, ¿no? Para hacer la praxis y ejecutar sus habilidades. También tiene un componente afectivo que está siendo introducido en la malla curricular, como vimos desde el 2019, ¿no? Miren aquí en este gráfico que se ha incorporado, pues tenemos que algunas competencias de la transversalidad, hablando de modo general, más adelante cuando nosotros hagamos nuestros instrumentos de planificación, ahí vamos a ver las que son normadas por nuestro país y que son las que debemos usar. Esta es una visión algo internacional, ¿no? Miren, como la generosidad, ¿no es cierto?, como competencias, la confianza, el compromiso, el trabajo en equipo, ¿no es cierto?, la competencia, la responsabilidad, ¿no es cierto?, ¿sí? Son algunas de las competencias que se deben introducir de forma transversal en nuestros currículums, ¿no? Y retomando la idea de hace unas 2 diapositivas, en nuestra actualidad, en nuestros días, es fundamental para quienes hacemos educación, pues no, la utilización de instrumentos y estrategias que nos permitan formar también valores. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Que nos permitan formar seres humanos no mecánicos y no memoristas, sino también que sean, pues, justamente, que tengan sus valores, que tengan su lado afectivo, que también se desarrolle, ¿no? Eso se ha considerado en las nuevas mallas curriculares, ¿no? Debe ser considerado en las mallas curriculares y utilizando vías, pues, de eje transversal, ¿no? Para darle, pues, un enfoque inclusive integrador, en el sentido de integrar estas 3 dimensiones, ¿no es cierto?, a nuestro currículo, ¿sí? Vamos a seguir. Ok, entonces miren, los ejes transversales, seguimos, ¿no? Son ejes fundamentales para contribuir a través de la educación con la resolución de problemas latentes en la sociedad, ¿cierto? Y que por tanto deben incluirse dentro de una malla curricular, pensando en la formación integral
de los ciudadanos, de los seres humanos, ¿no es cierto? Y abarcan diferentes materias de todas las especialidades, es decir, el eje transversal debe estar introducido durante todo el curso de la vida estudiantil, digamos así, ¿no es cierto? También otros ejes que se pueden considerar, miren, son la identidad, el medio ambiente, también situaciones tecnológicas, la creatividad, ¿no es cierto? El trabajo en equipo, la convivencia, la salud, ¿no es cierto? Entonces, estos ejes transversales bien trabajados se pueden constituir, de hecho se constituyen en fundamentos para la práctica de una enseñanza, de una formación integral, ¿no es cierto?, en los campos del ser. El saber hacer, el saber o conocer y el convivir se añadió hacia ahora, ¿no es cierto? Y el convivir, pues, ¿no? A través de conceptos, procedimientos, valores y lo último que se introduce es actitudes, ¿no? Que orientan nuestra praxis de enseñanza y de aprendizaje. ¿Okay? Como dijimos, la introducción adecuada de estos temas como ejes transversales nos van a proporcionar en nuestros estudiantes formación en aspectos globales, ¿no es cierto? Entonces vamos a formar una persona integral, ¿sí? Una persona holística. Ya, pues seguimos con lo de los ejes transversales, asumiendo que, no asumiendo, sino reconociendo que estos ejes proporcionan, además, pues la posibilidad de interactuar interdisciplinariamente y multidisciplinariamente, y posibilitan la formación de valores, ¿no?, dentro de un determinado ciclo educativo o carrera, vinculando otros campos del saber. Tanto para las ciencias sociales como las áreas técnicas es importante el trabajo de estos ejes transversales, ya que son, como dijimos, los valores, las buenas costumbres, qué sé yo, inclusive situaciones religiosas, dependiendo del país y del tipo de institución en la que estudiemos o en la que trabajemos, son situaciones que se deben abordar como un eje transversal, ¿sí? Y, o sea, este hecho también se puede relacionar a los ejes transversales con las muy famosas últimamente habilidades blandas, ¿no es cierto? Como complemento de las habilidades duras o técnicas, ¿sí? Ese es el meollo central. Estamos formando una persona integral, ¿no es cierto? Que desarrolla no solo su parte cognitiva y psicomotriz, sino que ahora también se le ayuda a desarrollar su parte axiológica, ¿no es cierto? Su dimensión axiológica, su dimensión afectiva. Pues bien, como todo esto vamos a tratar de aterrizarlo en la situación de nuestro país, ¿no es cierto? Vamos a leer textual este artículo, que es el artículo 19 de la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Según este artículo, pues la Autoridad Educativa Nacional está en nivel macro, ¿no es cierto? Tiene como uno de sus objetivos diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, y asimismo en sus diferentes niveles, ¿no es cierto? Inicial, básico y bachillerato, y en sus diferentes modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. Por otra parte, en relación a la diversidad cultural y lingüística, el currículo se aplica en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular debe entonces considerar la visión de un Estado como somos el Ecuador, ¿no? Un Estado plurinacional e intercultural. Además, en cuanto a esta normativa, pues reglamento general de la misma Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicado en el suplemento 754 de julio de 2012, artículo 9 nos determina, ¿no? Los artículos nacionales expedidos por el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional, nivel de concreción macro, ¿no?, son de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos, materiales didácticos o evaluaciones. Entonces, debemos seguir la norma. Entonces, la introducción de este tipo de asignaturas, digamos así, de este tipo de contenidos que debe ser brindado para la formación holística
para la formación de la dimensión afectiva del ser humano deben estar reglamentados o deben estar indicados desde el órgano pertinente, en este caso el Ministerio de Educación, si es que hablamos de los 3 niveles, ¿no? Inicial, básica y bachillerato. Entonces vamos a ver aquí que tenemos pues una comparativa con respecto a las mallas que se lanzaron en este acuerdo está colgado en el aula, ¿no? En la sección de rebote, este acuerdo completo, es un abstracto de ahí. El acuerdo del Ministerio de Educación, ME 2016-2020A, esta es la que se lanzó en 2016, y esta es la propuesta que se lanzó desde el 2019 para la malla 2020-2021. En ella se ve que es prácticamente lo mismo, con excepción de que los proyectos escolares se menoró 1 hora y se añadió una nueva materia, ¿no es cierto? Una nueva materia que es el desarrollo humano integral. Ahí está la parte que se integraría para el desarrollo de la dimensión afectiva, ¿no es cierto? La parte axiológica. De igual forma, vamos a revisar que para el plan de estudios del subnivel de básica, lo mismo. Se tomó 1 hora, ¿cierto? 1 hora de la materia de proyectos escolares para desglosarla y permitir, pues, miren, integrar esta asignatura. Si bien es cierto, es una asignatura de desarrollo humano integral tendiente al desarrollo de esta dimensión afectiva del ser humano, es una asignatura, ¿no es cierto? En las otras asignaturas, cada profesor debe ver la manera de, en su currículo, en sus programaciones, introducir los ejes transversales, perdón. ¿Sí? Esto está normado y se lo debe respetar. Esta es una nueva asignatura, ¿no es cierto? ¿Sí? En cuanto a lo referente al plan de BGU, el Bachillerato General Unificado presenta esta estructura que no ha sido cambiada desde su lanzamiento. Sin embargo, y como nos dice aquí este pequeño acápite, de conformidad con el artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, otra vez la LOEI, en las horas adicionales a discreción en el bachillerato, las instituciones educativas pueden incluir asignaturas adicionales al currículo nacional, nuevas asignaturas, ¿no?, que consideren pertinentes de acuerdo a su PEI, ¿no es cierto?, Proyecto Educativo Institucional. Cuando no exista una oferta específica, son las instituciones educativas quienes incrementarán la carga horaria de las áreas instrumentales, ¿no?, lenguaje, literatura, matemáticas, lengua extranjera, y también de las científicas, ciencias sociales, ciencias naturales, en función de las necesidades que presenten sus estudiantes. Entonces hay una holgura. Y también el artículo 32, que no creo que lo puse aquí, no lo puse aquí, el artículo 32 de este mismo reglamento de la LOEI nos indica que estas 15 horas de asignaturas optativas que son ordenadas por el ministerio, pues de acuerdo a los intereses de los estudiantes de BGU, pues pueden ser usados para estas situaciones de educación intercultural y esas cosas, sobre todo porque así lo dicta en el reglamento la LOEI, ¿cierto? Estas 15 horas se deben usar o se podrían usar, pero en todo caso queda a criterio de las autoridades institucionales, ¿no? Aquí no se cambió, no se segregó, no se separó ninguna asignatura, pero aquí deberían usarse algunas horas para este tipo de materia inclusiva, ¿no es cierto?, de asignaturas inclusivas. Ok, pasemos. Ya, un caso particular, ¿no? Un caso particular es el de la malla curricular de las universidades, ¿ya? Como nos dice aquí, en el caso de las universidades del país, la situación es distinta, ya que si bien es cierto, todos los profesionales de una determinada carrera salen con el mismo título al mercado laboral. Por ejemplo, el ingeniero en sistemas se lo cataloga igual en el CENESID y es ingeniero en sistemas a nivel nacional, digamos así, ¿cierto? Pero a pesar de eso, no siempre coinciden en lo que aprendieron dentro de su universidad. Siempre hay algo que los distingue, ¿no es cierto? Y es la malla curricular, ¿sí? El motivo de estas diferencias y de esta peculiaridad es que las universidades se amparan en su autonomía, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa autonomía, ellos pueden, pues, generar
carreras nuevas, ¿no es cierto? Carreras nuevas, modificar las mallas de cuando en cuando, más frecuentemente que lo haríamos en un colegio o en una escuela, ¿no es cierto? Más frecuentemente. ¿Ok? Y esto pues se debe a que pues, la orientación tecnológica, recordemos que la universidad es la que a la final nos entrega los profesionales que deben pues brindar sus servicios al país y se supone que salen actualizados, son pertinentes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces eso permite que los cambios curriculares en las universidades sean más frecuentemente. Ya puede ser también porque estos cambios curriculares se den porque algunas instituciones ponen más énfasis a las actividades prácticas o al revés, ¿no es cierto? Ponen más énfasis a las situaciones cognitivas, ¿no es cierto? Sumado a esto, también dentro de las mallas curriculares se puede reflejar el estilo de la universidad, ¿no es cierto? Lo que dijimos hace un rato. Hay instituciones de educación superior que incluyen a veces pues, situaciones de formación general o selectivas, optativas o de pronto éticas religiosas, ¿no es cierto? Dependiendo de la orientación que tenga cada universidad. ¿Ya? Entonces, además, pues la malla curricular define esa duración por carrera en la universidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro país generalmente se ofertan, creo que ya todas las universidades ofertan pues sus mallas, sus ciclos son semestrales y en base a ello pues se puede estimar, ¿no?, que cuánto va a durar, cuántos años va a tomarme estudiar una carrera, ¿no es cierto? Además, pues hay que considerar que por la figura esa que dijimos, ¿no?, la figura de autonomía de la universidad y porque la universidad debe entregar a la sociedad profesionales acordes a las necesidades actuales del país. Lo que dijimos, ¿no?, deben ser pertinentes y deben tener conocimientos, habilidades y valores actuales, ¿cierto?, que les sirvan para defenderse en la actualidad, ¿sí? Además, pues recordar que los cambios de malla curricular en las carreras del país se la hace dentro de la carrera, ¿no es cierto? La comisión de carrera, los docentes que forman comisión de carrera, obviamente autorizados por las autoridades, valga la redundancia, superiores, pueden proponer cambios en las mallas curriculares, ¿sí? Y dichos cambios, como dijimos hace un rato, por esta misma razón de la autonomía y por las necesidades de egresados actualizados y pertinentes, se los hace más a menudo que en una escuela, en un colegio. ¿Ya? Entonces, simplemente esto también es un artículo que lo vamos a leer tal cual, no lo podemos cambiar, ¿no?, ni parafrasear. Entonces, según el artículo 11 del reglamento de régimen académico, que también este reglamento de régimen académico está en el aula también, expedido por el CES en 2019, nos indica textualmente que los periodos académicos ordinarios, denominados PAO, sobre ellos nos indica, ¿no?, las IES, las universidades implementarán al menos 2 periodos académicos ordinarios al año, de 16 semanas de duración cada uno, que incluyan la evaluación, excepto la correspondiente a los supletorios, ¿no?, a la recuperación. Un periodo académico ordinario equivale a 720 horas, y en consecuencia los 2 periodos académicos ordinarios previstos a lo largo del año equivaldrán a 1.440 horas. Esto determinará la duración de las carreras y programas, considerando que un estudiante a tiempo completo dedicará un promedio de 45 horas a la semana para sus diferentes actividades de aprendizaje, indistinto de la modalidad de estudios. En ningún caso estos estudiantes podrán tener más de 20 horas semanales en actividades que realizan en contacto con el docente. Los 25 son autónomos, ¿no? Para efectos de regulación del sistema, el inicio de las actividades de cada periodo académico ordinario a nivel nacional se puede realizar entre los meses de enero a mayo y de agosto a noviembre del otro semestre, digamos así, ¿no? Las 720 horas por PAO resultan de multiplicar las 16 semanas por las 45 horas de dedicación del estudiante a tiempo completo. 1.400, por tanto, 1.400 horas corresponden, por tanto, a 2 periodos académicos ordinarios. Considerando esta equivalencia, en el artículo 9, 48 horas igual a un crédito, significa, por tanto,
que un pago equivale a 15 créditos y 2 pagos a 30 créditos. Entonces, si eso ya lo multiplicamos por el número de 15, ¿no? Si lo multiplicamos por el número de semestres que tenga la carrera, sabemos el número de créditos que se necesitan para aprobar esa carrera. Esto lo hemos leído textual, perdón, puesto que, como nos indica aquí, con esta nueva normativa se pretende que, y esto sabrán los que trabajan en universidades, ¿no? Se pretende internacionalizar las carreras de pregrado a una duración de 8 semestres. Hoy son 10, medicina son algo más, ¿cierto? Se lo quiere bajar un año, se lo quiere bajar a 4 años. Mientras que las especializaciones durarán un semestre y las maestrías podrían terminarse en 2 o 3 semestres. Una maestría que ahora duraba 2 años va a durar un año o un año y medio. La malla está rediseñada a nivel de créditos de 48 horas. Como resultado, los estudiantes estarían al mismo nivel de la educación superior en Europa, donde ya han pasado por un proceso similar de reducción de tiempos. ¿Sí? Con esto, además, se facilitarían los procesos de homologación de créditos entre otros países. Y es una necesidad, nos dicen, ¿no? Ya que es posible que el pregrado pueda satisfacer, no es posible, claro, ya que no es posible que el pregrado satisfaga todos los saberes que necesita un sujeto para incorporarse al mercado laboral, ¿ya? Lo que nos están diciendo es que le bajemos un año, pero que en ese año va a significar un cambio grande, en el cual debemos lograr que el estudiante tenga el mismo nivel de especialización en la carrera que eligió. ¿Sí? Entonces eso está sucediendo. Quienes trabajan en universidad saben, ¿no es cierto?, que eso ya se viene inclusive. Se paró por esto del COVID, no sé, pero bueno, ya viene. Pero ahora el problema es que se quiere comparar con la educación superior de Europa. Con todo respeto, yo no creo que podamos alcanzar esos niveles. No por el nivel superior, ni por el nivel medio, ni por el nivel de básica, por el conjunto. Por el conjunto hay que ajustar en todos los niveles. ¿No es cierto? No sé si esta iniciativa tenga éxito o no, ya lo sabremos cuando se evalúe esta nueva propuesta de malla curricular, ¿no es cierto? Que será cuando empiecen a salir las primeras cohortes, 4 años. Ya Dios nos dirá ahí si estuvo bien o si estuvo mal y qué debemos hacer, ¿no es cierto? Sí, pues importante, ¿no? Esa experiencia. Entonces hasta aquí sería lo que debíamos conversar el día de hoy. No sé si Fernando, creo que tú habías planteado ahí la actividad evaluada el día de hoy. No sé si explicas eso o primero las preguntas y luego explicas la actividad. Sí, gracias, Raúl. No sé, de pronto alguna inquietud, por favor. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le saluda Rita Vega y quisiera hacer unas 2 preguntitas, por favor, a usted mismo. La primera pregunta es, cuando hablamos nosotros de adecuación, ¿estamos hablando de adaptaciones? O la adecuación, ¿cuál es la diferencia entre adecuación y adaptaciones curriculares? Esa es la primera pregunta. Sí, bueno, son criterios bastante similares. Sin embargo, como lo habíamos mencionado, la tendencia mundial para hacer una malla curricular básica es a nivel 1 de concreción. Es decir, que esta adecuación la vamos a hacer a nivel de gobierno nacional, del sistema educativo como tal, ¿sí? Y nos dan las directrices de cómo deberíamos ajustarnos. Por eso, de alguna forma, nosotros tenemos los currículos que nos rigen para diferentes sectores, inclusive del país, ¿no es cierto? Sin embargo, la adaptación ya le hace el docente. Es decir, nosotros ya lo aplicamos a nuestra aula como tal. Hay una cierta relación entre los términos, por supuesto, porque todo tiene que ver con los niveles de concreción. Sin embargo, en nuestro país, en nuestro medio, el Ministerio de Educación lo denomina como adaptación curricular. ¿Sí? La educación lo estamos manejando en la tendencia nacional e internacional y lo manejan en el primer nivel de concreción. Básicamente es esa la diferencia, el resto es lo mismo.
Listo. O sea, significa que la adecuación, al ser manejada por el primer nivel de concreción, y como sabemos que es prescriptivo, no la podemos manejar nosotros. Así Es es. decir, que la adecuación ya nos mandan desde arriba el Ministerio de Educación y la debemos aceptarla. Esa sería la conclusión. Claro, La de hecho adecuación. tenemos un currículo rígido, un currículo de ejemplo, y nosotros lo que podemos hacer es una adaptación alineándonos a ese currículo. No, no nos podemos escapar, no nos podemos separar. Muchas gracias. Ujú. La segunda pregunta es, ¿qué pasa cuando el currículo nacional, en este caso los libros que a nosotros nos entregan como maestros, Ah, especialmente en ya. el colegio fiscal, en donde los libros son gratuitos, está politizado? Y eso nos pasó en los 10 años de la década del señor Rafael Correa, en donde nos entregaron unos libros realmente en donde todos los contenidos estaban netamente politizados. E incluso hay una unidad, recuerdo, me parece que es en octavo, justo casi al final de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuál es la visión y la perspectiva del maestro al saber que nosotros somos apolíticos y religiosos? Estamos en un sistema nacional en donde no podemos apegarnos a esto. Y sin embargo, el mismo gobierno politizó esto. ¿Y qué sucedió con el gobierno que continuó con el señor Moreno? Los libros son exactamente los mismos, lo único que cambió el membrete. E incluso al inicio de este año, le denominaron módulos. Yo esperaba algo nuevo y eran exactamente lo mismo. Y hubo un gasto, pero excesivo, en donde realmente no quisiera meterme en ese asunto. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando son politizados estos libros, no? Y sí nos dicen, ustedes pueden escoger las destrezas, hay destrezas que las cuales son fijas, pero hay otras que las puedes escoger y todo lo demás. Eso quisiera que, por favor, quisiera saber su punto de vista. Eh, Gracias. bueno, no vamos a politizar el curso ni vamos a dar estos criterios. Sin embargo, justo esto tiene relación con su pregunta anterior. Tenemos este currículo con unas ciertas adecuaciones, ¿no es cierto? Que, claro, usted muy acertadamente lo indica, también tienen su influencia política. Sin embargo, esto no es cuestión de estos dos últimos gobiernos, esto ha pasado siempre, todo el tiempo. Y eso es uno de los errores grandes que tenemos como país y como países, no es un problema solo de Ecuador. Sin embargo, de aquello, nosotros tenemos esta capacidad de la adecuación. Si contamos con el apoyo de la Junta Académica y contamos con el grupo de trabajo, sí podemos ajustarlo a nuestra realidad y tratar de dejar a un lado el tema político que ya viene incluido en los textos guías. Si nos damos cuenta, estos textos guías ya vienen como prescritos, ¿no? En teoría no lo podríamos cambiar, pero en el aula sí. En nuestro PCA y nuestro PUD sí lo podemos, bueno, cuando veamos adaptaciones, creo que es la próxima semana, podremos ver que sí podemos darle esta facilidad. Sin embargo, de aquello, lo otro es político y realmente necesitaríamos otro curso especial para una discusión de aquello, ¿no? Pero no vamos a entrar en esa parte. Sin embargo, estar conscientes de que nosotros como actores políticos y actores que vamos o que creemos y estamos formando a profesionales y bachilleres en todos los niveles, es nuestra responsabilidad manejarlo de la mejor forma posible, apolítico y con el mejor conocimiento que podamos brindarlo con los recursos que tenemos también. En ese sentido, llamar a la conciencia de todos y cada uno de nosotros para, en la medida de lo posible, de que nos permiten también poder ajustar nuestra instrucción a los estudiantes, ¿no? La parte Muchas política no la gracias. vamos a topar. Sí, sí, es un tema muy álgido y le agradezco la respuesta. Lo que quería es, o sea, conocer su punto de vista y muchas graas. A las No órdenes. sé si molesta mucho, quisiera una pregunta para Raúl, para el Para profe nada, Raúl. para eso estamos, a las órdenes Ya, siempre.
Y ahí sí ya me despido y doy paso a mis compañeras. Para el Ya, profe Raúl. dígame. Ya, verá mi profe. En una diapositiva que usted presenta, Ya, dice los componentes de los ejes transversales son identidad, medio ambiente, creatividad, trabajo, convivencia, salud, ciencia y tecnología. Eso ya, nos está diciendo los componentes de los ejes transversales. La pregunta es, y quizás yo estaba equivocada y por eso quiero que por favor me aclare esta situación. La pregunta es, yo he conocido y en lo que he leído, los ejes transversales únicamente se remiten a los valores. ya, Por lo tanto, si a mí me dicen como eje transversal es que yo trabajo, ¿no?, dentro del aula como la colaboración, bueno, todos los ejes, responsabilidad y todo. Pero el momento en que me están diciendo a mí ciencia y tecnología, medio ambiente y, a ver, y trabajo, la ya. convivencia quizás sí se considera un valor. ¿Cómo se pueden mirar estos elementos dentro de los ejes transversales? ¿O significa que estos elementos les vamos a pasar a valores, que en este caso sería responsabilidad del medio ambiente? Eso, Ujú. por favor, explíqueme, que eso me quedó únicamente esta duda en toda la disertación suya. Muchas gracias y con esto me despido. Encantado. Usted al último se respondió solita, al menos en lo del medio ambiente, ¿no es cierto? Nosotros podemos generar valores a través de la conciencia, ¿no es cierto?, de cómo cuidar al planeta. Eso es un valor. Y hablando de la ciencia y la tecnología, lo podemos juntar, por ejemplo, con la creatividad y el trabajo para generar valores de trabajo colaborativo también, ¿no es cierto? ¿Sí? Recordemos que en las mallas curriculares, sobre todo en los colegios, retiraron computación, ¿no es cierto?, programación, me parece, y por eso es que se está tomando también como un eje transversal. Es importante, en estos contextos que vivimos ahora de la educación virtual, es ilógico que nos pidan y les pidan a niños y jóvenes y estudiantes universitarios que hagamos educación virtual si en las mallas curriculares de básica y de bachillerato la quitaron, ¿no es cierto? Entonces, a mí al menos esta parte de ciencia y tecnología la veo así, ¿no? La quitaron y ahora como que la introducen así como con el codo, ¿sí? En cuanto a la convivencia, usted lo dijo, eso es un valor, ¿no es cierto? Y la convivencia que tenemos ahora lo podemos hacer en base a un trabajo colaborativo apoyado, pues, en la ciencia, en la tecnología, ¿no es cierto? Por ahí le podemos encajar el sentido de ser trabajado como un eje transversal, ¿sí? Además, recordemos que la situación esta del componente afectivo de un ser humano no es solamente los valores, es una parte de la axiología, pero otra parte es saber trabajar en equipo, es la conciencia del medio ambiente, es tener nuestra propia identidad, cultura, etcétera, etcétera. Todo eso genera una formación integral y sobre todo abarca esta dimensión que estamos hablando importante, que se está incorporando, que es pues la formación o la generación de actitudes y de situaciones afectivas en el ser humano, ¿no? Complementando pues las ciencias duras, ¿no es cierto? Las ciencias, o perdón, el enfoque cognitivo y el enfoque psicomotriz de la dimensión más bien cognitivo y psicomotriz del ser humano como aprendiz. ¿Sí? No sé si eso le ayude un Muchas poquito. gracias, sí, me quedó muy claro, le agradezco la respuesta. No, Gracias, gracias. profe. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, estamos abiertos, ¿no? El foro de preguntas para La cualquier alguna compañera, inquietud Bueno, sí, la compañera es, quisiera un poquito hacer una consulta o una pequeña duda también que me queda.